Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Rubí de María Gómez y les saludo en una emisión más, la última de Elector 2018. En esta cabina de cambio de Michoacán tenemos hoy el gusto de recibir a 3 compañeros académicos universitarios, todos ellos. A mi derecha, con mucho gusto de recibirte aquí, Leopoldo Chacín. Gracias. Bienvenido, Leopoldo. También tenemos la presencia del licenciado Julio Santoyo Guerrero. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y también tenemos la presencia del doctor Mateo Ramírez. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar el día de hoy del proceso electoral. Estamos en un periodo de veda electoral, pero como académicos y como colaboradores de este diario, creo que es importante que platiquemos y dialoguemos un poco cómo vimos el proceso electoral, cómo lo vieron. Julio. Primero, creo que este proceso electoral definitivamente marca un parangón histórico en el proceso democrático que incipientemente vive nuestro país. Y hay algunas cosas de las cuales preocupan. Preocupan porque ya dejaron huella. Número uno, que tiene que ver con la cantidad de asesinatos de políticos, 48 candidatos, 48 candidatos y el resto de políticos. Esto de alguna manera debe de entenderse como un mensaje que está mandando, por un lado, la delincuencia organizada hacia el proceso electoral mismo, y por otro lado es el contexto en el cual se está desenvolviendo esta elección. Entonces, son elementos preocupantes. Preocupa también el que el proceso haya reivindicado más todo lo que son los procesos de la partidocracia en lugar de los procesos abiertos a la ciudadanía. Esto se evidencia en un factor muy interesante. Presenciamos 59 millones de spots en los medios de comunicación, y donde hay un protagonismo extremo de partidos. Este es un asunto que a mí en lo particular me llama la atención, porque podríamos haber esperado una actitud un poco más abierta. Sabemos que hay dificultades, pero un poco más abierta por parte de la partidocracia y de la clase política mexicana para poder lograr una mayor protagonismo en sí de la ciudadanía. Entonces, estos son dos aspectos que me interesaría señalar como importantes ahora, en términos de trascendencia, porque creo que sin lugar a dudas hay algo que está en curso y que va a implicar, creo que una gran transformación para el país por la calidad de la decisión que se va a tomar el próximo 1 de julio. Muchas gracias. ¿Qué verías? ¿Cómo pues, comentarías tú el yo asunto? veo que el periodo de los partidos políticos mundialmente ya no funciona. O sea, y lo vemos, cualquier país que veamos es de la derecha a la izquierda y nuevamente regresan, o si hay centro, pues en el centro. Entonces esto, y se nos hace triste que no hayamos entendido a lo largo de todo este proceso histórico que es necesario cambiar este esquema. O sea, el paradigma que en algún tiempo fue válido y creo que en ningún lado, ¿no? O sea, y lo podemos ver simplemente en el cono sur, todo lo que es Latinoamérica, es un problema que ha sido pues de izquierda a derecha, golpes de Estado, etcétera, ¿no? Y yo no podría descartar un golpe de Estado aquí si hubiera alguna cosa más complicada. El problema es que pues uno de los candidatos, el que va al frente, creo que pues es bastante mesurado, entonces no se va a meter ningún conflicto porque pues está totalmente amarrado por parte del poder económico, y pues el vecinito es capaz de cualquier cosa. El vecino del norte. ¿Cómo verías tú? ¿Qué novedades trajo para ti este proceso? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, a mí me parece que sí tiene como sea una trascendencia importante. Recuerdo que en 1908, 1907, Porfirio Díaz dijo algo que después quedó grabado, que es que el pueblo mexicano no estaba preparado para la democracia. Le preocupaba a él abrir cauces democráticos porque pensaba que no era capaz, los mexicanos no éramos capaces de arribar a la democracia. Y pues en cierta parte, de hecho, sí tenía algo de razón, porque tuvo que haber un movimiento armado para que pudiera haber cambios en el país. Pero me parece que en este año y en este proceso se ha visto una disposición de participación de la gente
como nunca. O sea, yo diría que hay una preparación para la democracia muy claramente en este momento. De todos, sobre todo, no solamente de la gente que tiene una postura crítica, sino también de quien ha tenido hasta ahora una postura de negación o de una postura, digamos, reaccionaria, a disminuir esa postura y abrirse más. Porque los problemas han sido tan graves que ya no podemos seguir con los mismos esquemas, ¿no? O sea, salvo que tengas una insensibilidad y una inmoralidad límite, que crímenes, asesinatos y todo esto que estamos viendo con la delincuencia no te impacte y no te haga decir en cualquier nivel en que estés de la sociedad que algo tiene que cambiar, que no pueden seguir las cosas como han estado hasta ahora, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando era niña y cuando era joven, adolescente y joven después, pasaron muchos años en los que ni siquiera, digamos, valía la pena votar, ¿no? Porque había una decisión previa al proceso electoral en donde lo subversivo era no votar, ¿no? Para que se notara que eso era una simulación. Entonces, en esta ocasión estamos en una situación muy rara porque, como decía Leopoldo, los partidos en esas fusiones que se han hecho, ¿no? Esas mezclas de partidos de ideologías tan diversas, eso la gente yo creo que ahora a lo mejor cuenta un poco más su voto, pero no tienen una orientación clara de para qué puede servir ese voto dado estas fusiones de partidos, ¿no? ¿Cómo las ven ustedes? ¿Por qué no abundamos un poquito sobre esta crítica a los partidos que ustedes han planteado? Creo que lo que dominó en este proceso fue justamente un espíritu de profundo pragmatismo. Es decir, hacer cuentas muy precisas, cuánta es mi posibilidad de victoria en la elección, cuánto es lo que tengo de voto, y en función de ello después determinar las alianzas, aunque parecieran incongruentes, pero al fin de cuentas alianzas que te podrían permitir tener una cantidad de preferencia electoral, y eso es lo que vimos. Entonces, de pronto vimos una mezcla terrible en que no alcanzas a distinguir si acá prevalece la derecha, si prevalece la izquierda, si prevalece el centro, si el partido de siempre de pronto apareciera como que una perspectiva ciudadana, o sea, muchas cuestiones confusas. Por suerte de todo esto, lo que sí encontramos en todo el proceso es que aparece una actitud de mucho enojo, de mucha indignación de la sociedad. Enojo y indignación que finalmente termina siendo representada por quien encabezó las preferencias electorales y que modifica ya el escenario de cómo podría presentarse este 1 de julio. Hasta en elecciones pasadas encontrábamos elecciones prácticamente de tercios. Incluso se podría casi con anticipación decir, puede ser que gane fulano y tal, pero el Congreso va a estar constituido en un equilibrio de tercios. Sí. Hoy día todo parece indicar que las cosas van a modificarse, no va a ser lo mismo que antes, que el enojo, la indignación, parece que está tomando un camino y que ese mismo camino va a modificar incluso la composición del Congreso. Esto puede implicar transformaciones importantes porque allí hay una gran participación ciudadana y es muy probable que quien gane la presidencia de la República incluso pudiera ser en determinado momento hasta rebasado por la gran presencia ciudadana en términos de cumplimientos de los ofrecimientos políticos. Bien. Yo creo que, ahorita que Teo hablaba de la democracia, bueno, es que realmente es un remedio de democracia, ¿no? Inclusive, independientemente que se pudiera respetar el voto, porque un factor muy importante, la raíz de nuestro México, o sea, los pueblos originarios, ningún candidato les ha dado un trato digno, ¿no? Que merezcan pues el mínimo respeto, ¿no? Ninguno los ha mencionado, o sea, todos se han ninguneado a este sector, de ¿no? Los pueblos originarios. Entonces, sí, o sea, los pueblos originarios, ¿no? O sea, no los 63 que creo que dicen que hay ahora en día todavía, entonces no han sido tomados en cuenta por ninguno. Y ahora, en ese sentido de que yo creo que ningún partido es de izquierda, porque ningún partido se plantea algo diferente, ¿no? Es simplemente seguir por el que se dice que es más de izquierda, ya lo dijo su representante, es un partido del centro, ¿no? Nosotros no vamos a meternos ni con las reformas, salvo la educativa, creo que es la única que se toca, pero todas las demás dicen, no, pues así le seguimos, ¿no? Entonces,
mientras no tengamos los elementos económicos para detonar esto, pues va a seguir lo mismo, van a soltar, el grupo del poder van a soltar lo que pues les venga en gana, ¿no? Van a estar tratando de pichicatear el bienestar para la gente, ¿no? Entonces, pues... Me llamó la atención es algo que dijiste, o sea, ¿dudas entonces de que se vaya a respetar el voto? Yo creo que sí, no se va a respetar, por supuesto. Eso es evidente. Ahorita vuelvo contigo, déjame escuchar a Teo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Leopoldo, pero pienso que el gran problema que hemos tenido en México es que no hemos tenido una democracia efectiva. No el que si la democracia funciona o no, pero primero veamos si la podemos tener y vemos si funciona y vemos qué sigue después. Pero y me parece que esta sería la primera vez si las cosas tienen un buen fin, el mejor, el más posible, bueno. Podemos ir en un camino en el que ya a partir de ese momento podamos ver qué pasa con los partidos políticos, qué pasa con las identidades políticas, qué pasa con los problemas pendientes, pero habría que tener primero cierta posibilidad democrática. Pero si no se respeta el voto, ¿cómo vamos a poder tener eso? ¿Estarían de acuerdo ustedes también en que no se va a respetar el voto? ¿Qué se tendría que hacer en ese caso? Yo creo que no se va a respetar el voto, pero no va a incidir fundamentalmente, mi confianza un poco optimista, en el resultado. Va a haber, va a ser un intento y sobre todo siento que se está perfilando un tipo de fraude a niveles locales y regionales, que ya se está luchando por el resto de los puestos políticos en este proceso, ¿no? Mi percepción es que hemos durado ya muchos años, por lo menos 3 décadas, en un proceso de búsqueda, ¿verdad?, de cambiar la situación, y esta no se ha dado. Yo coincido con ustedes en este sentido, de que es dudoso, es decir, estamos viendo incluso muchas señales, muchos signos de que puede haber una alteración de los resultados o un intento de alterar los resultados. Pero yo me pregunto qué habría que hacer, porque yo me he dado cuenta que lo largo de esta lucha nos muestra precisamente que el proceso de lograr la democracia es una tarea larga que requiere un trabajo y que no podemos esperar como magia un resultado. Y yo creo que habría que pensar en estos términos. En caso de que hubiera fraude, ¿qué haríamos o qué se podría hacer o qué se tendría que hacer? Porque ya es el colmo que volvieran a jugar con la posibilidad de esta opción de libertad y de democracia que tenemos muchos años y siglos esperando, ¿no? Creo que va a haber seguramente, como ha ocurrido en otros procesos electorales y en este no quedaría excluido, varios episodios en donde estaremos seguramente siendo testigos el próximo 1 de julio en términos de actos fraudulentos. Pero creo que a diferencia de otros procesos electorales en donde se podía modificar un punto porcentual, medio punto porcentual y darle el giro a la elección, creo que en esta ocasión las condiciones no serían, es decir, mover 10 millones de votos, 15 millones de votos, se me hace... Bueno, sería una actitud completamente arriesgada y una actitud que pondría al país en una condición de ingobernabilidad seria. ¿Qué hacer? Yo creo que en primer lugar los ciudadanos el día 1 de julio tenemos que estar bastante vigilantes de todo el proceso, de ser los principales protagonistas. Es decir, esto se hace desde abajo. ¿Desde dónde? Desde cómo está la casilla, la afluencia, el comportamiento que se da en el entorno de la casilla para poder detectar las trampas que es previsible hacer. Y por otro lado, la participación de representantes de partidos y de ciudadanos en los órganos electorales para poder estar valorando si ahí hay un intentona, por ejemplo, de hackeo o de modificación electrónica de los resultados. Pero al final de cuentas creo que todo esto debe de corresponderse con una actitud ciudadana muy dinámica, muy activa. Es la única forma de amarrarle las manos a quienes pudieran trampear, que esto nos dañaría a todo el país sin lugar a dudas. Claro. Yo veo que pues, es evidente, ¿no?, la tendencia del órgano electoral, el que controla todo, que debería de controlar, pues está totalmente entregado, ¿no?, al viejo esquema. Pues eso de que se permita que se entreguen tarjetas y esto y lo otro, o sea, tarjetas con dinero, que si ganamos te vamos a dar
tanta cantidad de dinero. Lo mismo que pasó con la elección previa, ¿no? Entonces, no hay ningún castigo, no hay nada, es totalmente legal. Entonces, eso, por supuesto, es una violación a lo más flagrante que es la democracia, ¿no? O sea, puede haber preferencia por la gente por votar otra cosa, pero dicen, si esto no me llega, y después la gente que me ha estado repartiendo tradicionalmente por años todos esos programas asistenciales, ¿sí? Pues entonces está muy amarrada la gente, porque así es como se controla. O sea, es decir, esta gente, yo traigo 100 gentes y 200, estas tienen que votar, y si no sale, olvídense. Entonces la gente está asustada, porque no hay ni empleo, no hay otra forma de resolver eso. Entonces, creo que, por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay nada que hacer. ¿Por qué? Hay mucho que hacer, pero no hay cómo hacerlo. O sea, no hay ninguna estructura organizada en ningún partido. ¿Sí? Quizá los tradicionales, el PRI, es el que está mejor organizado, de una forma u otra, es el mejor organizado. El otro partido, o sea, el que va al frente, es una mezcla tan amorfa que Leopoldo, no hay ninguna organización, yo creo. En el 88 yo recuerdo que no había ninguna organización. Desde el 86 al 88, de manera espontánea se produjo la organización social. Y yo recuerdo que, por ejemplo, la defensa del voto, nadie nos avisaba porque no había el internet, no estaban las redes, no había los recursos que ahora, pero la gente sabía dónde había que ir a protestar y había una organización, una movilización que yo esperaría que ocurriera el día de hoy de la misma manera, ¿no? Porque si es el caso de que llegue a haber un fraude de la magnitud que tendría que ser, porque efectivamente sería terrible eso. Son muchos millones de votos los que tienes que mover. Se me hace difícil y muy riesgoso, pero confío yo mucho en la ciudadanía, ¿eh? Yo que también. sí se ha notado que ha estado activa y participando, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Teo? Bueno, yo creo que sí sería muy arriesgado para el país. Ahí sí habría inestabilidad. Dicen que si llega el puntero a la presidencia va a haber inestabilidad, pero si no llega también va a haber inestabilidad. Y ahí sí seguro. Y una inestabilidad más extrema, más fuerte, porque va a ser inmediata y puede generar violencia. Se puede generar violencia a nivel del país, que hemos estado a punto de eso. La violencia que hemos tenido es de la delincuencia organizada hacia la esfera política, pero dentro de la esfera política pues hay la violencia verbal, que se circula mucho en las redes, pero violencia física puede darse, y ahí tiene que haber responsabilidad del gobierno, sobre todo del presidente Peña Nieto, en evitar una situación así, porque es el acabose del país, por lo menos por un tiempo. Claro. Sí, dime. Que habría que recordar 1973, Allende. A mí eso me queda muy claro. O sea, no puede ir más allá de lo que el capital diga hasta aquí. Bueno, pues vamos a darle un bonito mensaje a los jóvenes, a los ciudadanos. Vamos a animarlos para que esto sea el resultado que sea, tengan la voluntad de actuar, de participar y de combatir esos fenómenos tan nocivos como son la falta de democracia, la corrupción en las elecciones y todo esto que nos desanima tanto. Claro, yo creo que hay que ir a las urnas el día domingo, todo mundo hay que salir con el entusiasmo que se necesita, y obviamente con muchas ganas de conciencia cívica, de poder evitar que las cosas se nos vayan de las manos y hacer que lo que tenemos de democracia se fortalezca. Y que quien amanezca triunfante sea el presidente de todos los mexicanos. Muy bien. Como debe de ocurrir en toda democracia. Creo que eso es lo que tenemos que aspirar y nos merecemos como mexicanos. Claro que sí. Leopoldo. Pues nada más ¿quieres añadir algo? lo que falta es organización. Mientras no hay una organización bien estructurada, no comandada por unos cuantos, no va a funcionar esto. Claro. Y para eso que dices de motivar a los jóvenes, sí aclarar a lo que dijo Leopoldo al principio, el puntero de las encuestas no es Fidel Castro, ni el Che Guevara, ni siquiera es el padre Hidalgo, o sea, no es
un agente radical, un agente de extremo que efectivamente produjera una situación muy compleja para el país. Eliminar ese invento de la propaganda. Es una gente que está relacionada, que está integrada al sistema y que puede producirse una buena transición del país, y es una buena experiencia y hay que participar y hay que aprender de ella. Pues les agradezco mucho su atención. Soy Rubí de María Gómez. Esto fue muy rápido, pero vamos a continuar. Espero seguirles viendo en otra emisión de algún otro tema aquí en Cambio de Michoacán. Gracias. Pues muchas gracias, Cambio. No, hombre, gracias Muchas a ustedes. gracias, Muchísimas gracias, gracias. por